Bendiciones, mis amores, bienvenidas a otro episodio. Estamos felices con mi hermana de estar aquí en este día, trayéndoles un mensaje que a todas y cada una de nosotras como hijos de Dios nos ayuda y nos beneficia, y es saber cómo descansar en el Señor. Jessie, esa es una de las cosas que constantemente y diariamente debemos hacer, es aprender a descansar en el Señor, aprender a dejar en los brazos del Señor y en las manos del Señor todo aquello que nos roba nuestra paz, nuestro gozo. Y antes de comenzar, deseo leerles Mateo 11 del 28 al 30. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué escritura tan poderosa, Jessie, que nos recuerda que el Señor nos llama a descansar en Él. Él nos llama a dejar todas nuestras preocupaciones, a dejar todo lo que nos robe nuestra paz, lo que nos traiga ansiedad, dejarlo en sus manos, dejarlo en su trono para poder descansar en Él. Cuéntame, Jessie, ¿cómo tú haces para descansar en el Señor? Diana, la palabra descansar en el diccionario significa cesar de hacer un trabajo, de dejar de estar activo por un periodo de tiempo para relajarse o recuperar fuerzas, pero realmente ese no es el tipo de descanso, si podemos decirlo así, al que nos estamos refiriendo en este podcast, porque muchas veces, y no sé si te ha pasado a ti, que te sientas a descansar, paras de hacer lo que estás haciendo, te acuestas o te sientas por unos momentos, pero cuando te levantas sigues más cansado y aún peor, tienes cansancio. Y la razón por eso, la razón por la cual es porque nuestra mente está a 1000 por uno. Hay pensamientos que entran y salen, o hay ansiedad en nuestro corazón. Entonces, por más de que nuestro cuerpo físico esté descansando, no hay un descanso profundo. Entonces, de lo que estamos hablando hoy es de un descanso espiritual, un descanso en mi alma, un descanso que va mucho más allá de lo físico, de mi cuerpo físico, pero habla de un descanso en mi espíritu, en mi alma, y realmente lo que nos estamos refiriendo con el alma es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Entonces, la palabra descanso es la palabra griega que significa refrescar, rejuvenecer, revigorizar, renovar. Entonces, Amén. mucho de nuestro cansancio, Diana, como te decía, proviene de multitud de pensamientos por minuto que entran y salen de nuestra mente. Nuestras emociones también nos exhaustan, nos trae cansancio, y añadámosle a eso entonces todas las demandas del día, el cansancio físico. Entonces nosotros estamos tratando de correr día tras día sin reconectarnos a la fuente de agua viva que trae ese refrigerio, esa renovación que estamos necesitando. Y muchos de nosotros, y me ha pasado, Diana, que estamos tratando de correr y vivir una vida que exige el 100%, pero con solo 1% de carga, de batería, si podemos decirlo así. Cuando muchas veces vemos ese tipo de cansancio, ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que no es simplemente un descanso físico lo que necesito, pero es mi espíritu y mi alma la que me está pidiendo un descanso. Y somos seres humanos, Diana, que somos hechos de 3 partes, y tú lo has enseñado muchísimas veces en tus podcasts, en otras partes, que somos cuerpo, alma y espíritu, y no podemos descuidar ninguno de ellos. Entonces, Así por es. mucho tiempo pensé que el solo descansar físicamente era suficiente, pero no es así. Cuando nosotros dormimos, el cuerpo se renueva, se rejuvenece, se revigoriza. Aquí estamos poniendo esa atención en nuestro cuerpo físico, pero la manera como nosotros renovamos nuestro espíritu y nuestra alma es en la presencia de Dios. Amén. Salmos 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa es una de las escrituras, Diana, que siempre vienen a mi mente cuando siento que hay un cansancio espiritual, donde mi mente no está tranquila, donde mi corazón no está tranquilo. Entonces el Señor me recuerda: es que no has estado quieta en mi presencia.
Y esta escritura es una de mis favoritas y es cortica, pero es muy profunda. Es una Ujú. escritura que nos está invitando a tener un tiempo de quietud, un tiempo en donde nos desconectamos del mundo y nos conectamos a la fuente de agua viva. Y es en esa quietud, Diana, es en ese meditar, es en ese reconocer que Dios es Dios, en donde entonces el Señor empieza a traer ese descanso, donde empezamos a entrar al descanso de Él y no al descanso físico simplemente, pero es un nivel un poquito más elevado que simplemente tener un cuerpo quieto. Así Y es. esa quietud es la que nos ayuda a reenfocarnos, a recuperar nuestra visión, nos da nueva perspectiva, nos ayuda a reajustarnos, nos ayuda a encontrar nuestro centro una vez más en el Señor. Nos ayuda a poner nuestros pensamientos en Dios, en quién Él es, el poder que Él tiene, su supremacía, su sabiduría, su perfección. Y mientras nosotros estamos poniendo esa mente en quien Dios es, Diana, entonces el Espíritu de Dios nos trae esa paz a nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu está en paz, entonces nuestra mente, nuestras emociones, todo se alinea. Pero es importantísimo reconocer, Diana, que apartados de Dios no vamos a poder encontrar paz, que Así por más es. puedes dormir días y días y días, pero no vas a encontrar ese descanso, porque ese descanso completo se encuentra en esa presencia, en esa quietud con el Señor. Amén. Y Jessy, me pareció tan poderoso lo que mencionaste y es una quietud espiritual, que esa Ujú, quietud espiritual nos lleva a tener una quietud mental, una quietud física y esa quietud espiritual es simplemente estar en la presencia del Señor, dejar de correr y hacer tantas cosas que nos llevan y nos distraen de lo que verdaderamente como hijas de Dios necesitamos, y es estar conectados a la fuente. El Señor pone en mi corazón leerles Salmo 62, 1, 2 y dice, 62, 1, 2, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de mm, Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré nunca. ¿Qué quiere wow. decir esta palabra, mis amores? Que cuando nosotras, Jessy, venimos a la presencia del Señor, allí haya descanso en nuestra alma, haya descanso en nuestra mente, nuestro corazón, Ujú, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Solamente, como tú decías, es en la presencia del Señor. Y cuando estamos en esa presencia es que nosotras somos renovadas, es donde el Señor puede trabajar de adentro hacia afuera en nosotras y verdaderamente posicionarnos en el lugar que Él desea. Entonces me pareció muy profundo lo que dijiste, Jessie, y hay cosas que en lo natural nosotras podemos hacer para descansar espiritualmente. Yo quiero compartir con todas nosotras lo que yo hago en mi día a día cuando siento que estoy cansada, cuando siento que quiero rendirme, cuando siento que el Señor me está pidiendo esa quietud de la que Jessie hablaba, quédense ujú, inquietas y reconozcan que yo soy Dios. Eso es lo que yo hago. Lo primero que hago es confiar en el poder absoluto del Señor y en los planes maravillosos que Él tiene para mi vida. Cuando tú vienes a la presencia del Señor con esa confianza, cuando tú crees que los planes de Dios son buenos, que Él va a trabajar todo para tu bien, Jessie, cuando tú crees que todo lo que el Señor está permitiendo que suceda en tu vida es parte de ese plan perfecto que Él tiene para ti y crees en el poder que Él tiene para sacarte del lugar donde tú estás o para traer la solución que necesitas en el momento que necesitas, vas a descansar espiritualmente. Inmediatamente tu mente va a dejar de pensar en cómo lo voy a hacer, porque ya tú sabes que hay un Dios poderoso que lo está haciendo por ti, que está ujú, haciendo lo que Él necesita hacer, que ya tú hiciste tu sí, parte natural, que es confiar en Él, y Él va a hacer su parte sobrenatural, que es mostrar su gloria en esa situación. Lo segundo que yo hago es recordar y agradecer al Señor por lo que Él ha hecho por mí en el pasado. Cuando tú ujú, comienzas a recordar lo que Dios hace por ti, Jessy, inmediatamente tu perspectiva cambia, porque tú te acuerdas de quién ha estado contigo como poderoso gigante, sí, quién va contigo, quién dirige tus pasos y quién lo ha hecho desde siempre y el mismo Dios que lo hizo ayer lo va a hacer hoy. Entonces, ¿qué pasa, Jessy? Te pones en una perspectiva que ahora quieres agradecer al Señor y en ese momento que tú estás agradeciendo al Señor, estás descansando en Él.
tu mente, tu cuerpo, todo descansa en el Señor porque te acuerdas, ¿verdad? Del Dios maravilloso al que tú le sirves. Otro punto es rindiendo todo al Señor. ¿Y Mm, qué me refiero cuando decimos rendir todo al Señor? Cuando tú tienes una carga, sea lo que sea, tú la entregas al Señor y le dices, Señor, no puedo con esta carga, estás rindiendo eso al Señor. Y en el ujú, momento en que tú lo rindes, Jesse, inmediatamente sientes un alivio, sientes un descanso, sí, sientes que puedes respirar porque has dejado esa carga en las manos de alguien que sí lo puede hacer, que sí puede mm, abrir esa puerta que es imposible para ti, que sí puede mostrarte el camino que necesitas ver con claridad para poder seguir avanzando en tu vida. Entonces es rendirnos al Señor. Otra cosa que hago es buscar quietud y esperar con expectativa en el Señor. Y es esa ujú, quietud, Jessy, de la que tú hablabas. Es sí, dejar de tratar de hacer en lo físico, en mi mente y en lo espiritual lo que solo Dios puede hacer. Lo único que yo puedo hacer es, una vez más, rendirme al Señor y quedarme quieta, esperar lo que el Señor desea hacer. Y es en esa quietud, es en ese silencio, es en ese meditar en la palabra que el ujú, Señor contesta nuestras preguntas, Jessie, que el Señor nos guía, que el Señor nos muestra, porque Él habla en un susurro. Entonces es en sí, esa quietud que podemos escucharlo. Y finalmente, otra cosa que yo hago para descansar en el Señor es fijar mi mirada en Él, mm, elevarme. Porque si yo me quedo pensando en lo que está robando mi paz, en lo que me está dando ansiedad, lo único que va a crear en mí es más ansiedad, más desconcentrarme de lo que el Señor me está llamando a hacer y hasta mm. alejarme del Señor. Pero si yo fijo mi mirada en el Señor, si yo entiendo que Dios está trabajando algo en mi vida y dejo que Él actúe de la manera que Él necesita actuar, me estoy elevando, estoy viéndolo desde las alturas con el Señor. Y el estar allí elevada, el estar con mi mirada fija en Él, me ayuda a descansar, me ayuda a ver una vez más todo desde otra perspectiva. Así es que, Jessy, definitivamente descansar espiritualmente en el Señor Mm, es lo que trae descanso a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Y lo que tú mencionabas es en ese descanso espiritual, es en estos pasos que les he compartido, mis amores, que aprendemos a descansar verdaderamente en el Señor y confiar en Él, especialmente en esos momentos que son difíciles. sí, Diana, has dicho unos pasos claves, pero mira, hay una promesa. Mira, el Señor todo, cada vez que nosotros actuamos sobre la palabra, cuando caminamos sobre la palabra, hay promesa, un, hay como un galardón que nos espera al Mm, otro lado cuando nosotros decimos, ok, voy a dar el paso, porque es fácil caminar en esa turbulencia, bueno, no es que sea fácil, pero es más para nosotros fácil caminar en esa turbulencia que hacer el paso que estamos diciendo de venga a la presencia de Dios y quédate quieto y medita y eleva tus ojos. Es más fácil, Diana, y me ha pasado a mí en el pasado donde hay muchas cosas que están robando mi paz y ya he dejado pasar muchos días. Yo digo, no, no, es que mm, este no es el estado físico, espiritual y emocional, mental, en mis emociones que el Señor quiere que yo viva. mm, Pero es cuando entonces entramos y nos conectamos a la fuente que entonces nos recargamos. Cuando hablábamos de esa batería que está a 2% o a 1% y tú estás corriendo, tienes que correr a 100. Cuando tú te quedas quieto, hay esa promesa de que tú te estás conectando literalmente a la fuente que es Dios y Él te recarga de paz, te recarga de energía, te recarga, te fuerza. rejuvenece. Hay una promesa maravillosa, Diana, la encontramos en Isaías 26:3, que la quiero leer. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Diana, eso es una promesa maravillosa donde el Señor nos dice, si tu pensamiento, cuando tú vienes a Él, te estás quieta, y sí, al momento que tú te quedas quieta, esos pensamientos de angustia o esos pensamientos de esa situación, esto que tengo que hacer, esto, van a venir a tu mente Mm, primero.
es normal. Lo importante es, como tú decías, rinde esas cosas al Señor. Dice, Padre, dile, Padre, estoy aquí, tengo estas situaciones, me están tratando de robar mi paz en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu no está tranquilo porque todo esto está sucediendo, pero vengo a conectarme, vengo a recordar quién tú eres. Entonces, nuestro espíritu y alma se renuevan, obtienen un refrigerio, se revitalizan, se fortalecen. Y tú no sales de ese espacio, llámalo 5 minutos, llámalo 3 minutos, el tiempo que tú tengas. Ya tú no sales igual, Diana, tú sales, como tú dices, elevada. Sales con algo diferente. A mí me pasó esta mañana literalmente donde tenía ya una listica, lo traje al Señor y como tú dices, pude respirar profundo, porque la ansiedad, los problemas, las situaciones hasta nos quitan la oportunidad de poder respirar profundo. Mm. Entonces, Diana, esos espacios tienen que ser muy seguidos. Así tengas que hacerlo 20 veces al día de 1 minuto. No Mm. importa, no tiene que ser Ujú. 1 hora que tú estés ahí quieta. No, es 1 minuto donde tú te resentas, te centras en ti misma, en ti, en Dios. Vienes y te reenfocas, te reajustas en el Señor. Pero es importante, Diana, tener esos espacios de quietud donde estás conectada con la fuente, estás conectada y te quedas conectada, no te apresures hasta que eso no quede totalmente, hasta que tú no sientas que estás totalmente renovada, hasta cuando tú sientas que puedes salir de ahí y puedes respirar profundo. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí esta mañana. Literalmente el Señor nos da oportunidades para poder poner a prueba lo que estamos enseñando, ¿verdad? Lo Así que es. estamos enseñando es porque ya lo vivimos, tenemos esa Ujú. experiencia, Diana, y no hay prédica, no hay podcast, no hay enseñanza más poderosa que es la que sale de algo que ya tú viviste, has experimentado y dices, ¿sabe qué? Funciona. Por eso estoy aquí sentada compartiendo con mis amadas, porque si lo hacen y lo ponen en práctica, hasta su rostro cambia. Es Ujú. algo, Diana, que sucede en nuestro Sí, espíritu, que se ve en hasta nuestro rostro. así es. Entonces, es poderoso realmente lo que el Señor hace cuando le obedecemos. Así es, Jessie. Y sí, así me ha pasado y la mejor recomendación para todas las que nos están escuchando es que hagan una lista de todo aquello que esté robando Ujú. su paz, que esté robando su gozo y sigan los pasos que les dimos hoy, porque si nos funciona a nosotras, ya somos dos aquí que les estamos diciendo que Sí. funciona. Si nos funciona, les va a funcionar a ustedes, mis amores. Entonces es importante que hagamos una lista de todo aquello que nos roba esa paz, ese gozo que nos trae ansiedad y presentársela al Señor, presentársela con ese corazón que confiamos en Él, que sabemos su poder, que sabemos que si la dejamos en manos de Él, sus planes son mejores que los nuestros y podemos rendir todo eso al Señor, entregárselo, dejarlo en su trono y poder, como Jesse dice, respirar profundo y seguir haciendo en lo natural lo que Él nos llamó a hacer en lo natural. Si hay Sí. algo que nosotras no podemos hacer, Jesse, lo he aprendido en mi caminar, quiere decir que no me corresponde a mí hacerlo. Quiere decir que le Mm, corresponde al Señor hacerlo. sí, Entonces es momento de soltar. Tenemos que reconocer cuándo es el momento de soltar, de dejar ir lo que no podemos hacer para que entonces Dios se pueda glorificar en esa parte. Entonces es importante meditar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer y qué es lo que solo Dios puede hacer? Entonces, dicho esto, mis amores, voy a darles un resumen de lo que hablamos en este día. Descansar en el Señor no es simplemente acostarnos a dormir y dejar que el cuerpo descanse. Jessie nos recordaba que es descansar en el espíritu, que es poder entregarle al Señor todas nuestras preocupaciones, todo lo que tenemos y permitir que verdaderamente nuestro espíritu se recargue, porque al recargarse nuestro espíritu se está recargando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestro cuerpo. Así es que es importante meditar en eso. Recuerda esos puntos que te di de confiar en el Señor, de confiar en su poder, de recordar lo que el Señor ha hecho por ti en el pasado y agradecer por lo que Él está haciendo y lo que va a hacer por ti en el futuro, de rendir toda esa lista que vas a hacer al Señor
entregársela a Él, buscar esa quietud en el espíritu con el Señor para poder escuchar su dirección y esperar expectante en el Señor y fijar tu mirada en el Señor. Cuando tú fijas tu mirada en el Señor, te elevas y vas a ver las cosas desde otra perspectiva. Y cuando estás viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, vas a descansar. Así es que, mis amores, esperamos que este podcast haya sido de bendición para ustedes, que el Señor les llene de fuerzas, las llene de ese descanso que ustedes necesitan y verdaderamente puedan descansar en los brazos del Señor. Y recuerden que desde que ustedes hagan su parte natural y sean obedientes y se conecten a la fuente, el Señor se encarga de hacer el resto por ustedes. Así es que, mis amores, si les gustó este podcast, denle un like, asegúrense de compartirlo con otras hermanas en la iglesia, que se va a ser de bendición para ellas también. No olviden de suscribirse antes de partir y recuerden que estamos aquí todos los jueves con mi hermanas trayéndoles un mensaje nuevo para ustedes. Así es que si desean o tienen en mente algún tema específico, déjenme en los comentarios de abajo y estaremos felices de hacer ese video para ustedes. No siendo más, nos vemos la próxima semana. Que Dios las bendiga.